Bueno, buenos días ya, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer estar en un lugar donde, en relación al tema que nos ocupa, lo tenéis todos si lo miramos desde donde vengo, que no tenemos nada. Sí, porque bueno, vengo de Sevilla y en Sevilla estaba ahora revisando, no hay prácticamente ningún programa de educación y museos más allá de actividades muy puntuales en dos museos de la ciudad, y sí que es verdad que palabras como mediación, que ya han salido en las presentaciones anteriores y que están muy presentes en muchos otros proyectos, no aparecen en la ciudad en ninguna de las instituciones culturales públicas o privadas relacionadas con el arte. Ese punto de partida a mí me hace sentirme un poco extraño, porque tampoco vengo representando a ninguna de ellas y tampoco vengo del ámbito de ningún tipo de institución, sino que formo parte de un colectivo, una entidad, una cooperativa en este caso, que se dedica a pensar en las relaciones entre la innovación social, la cultura libre, y que durante muchos años, hasta abril de 2015, ha organizado un festival, que es el Festival CEMOS 98, y que hemos decidido que no sigue adelante, y que en una edición, concretamente en la edición número 11, después de cumplir 10 años, decidimos que teníamos que dedicar un trabajo bastante potente a la idea de educación, porque ya veníamos hablando y trabajando en ese ámbito, y ese es el concepto de educación expandida. Yo la verdad es que estaba justo sentado aquí en la segunda fila mientras escuchaba a las anteriores ponencias, que me han encantado, y no he podido no ir cambiando todo lo que quería decir. Así que creo que el título nos responde muy bien a lo que quiero hablar, porque creo que compartimos esa misma idea de colaboración todos y todas. Entonces no tiene tampoco mucho sentido que incida en esas ideas, sino que voy a intentar plantearos un escenario, el escenario en el que creo en el que estamos, en el ámbito de la cultura en general, y a partir de ese escenario plantear una propuesta de acción a partir de las experiencias que, como decía, hemos hecho a lo largo de estos años en el concepto, en el planteamiento de la educación expandida. Pero antes de empezar, quería poner un vídeo así a mucho volumen. No sé si esto era un mensaje aquí para los compañeros técnicos. Television. Look at me! 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 No, don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me! Look at me! Look at me! Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need? What do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine. Get up, go to the bathroom, come back, look at me. You need what? You need to get something to eat? Fine. Get up, go to the kitchen, get something to eat, come back, look at me. You need to what? Sleep? Fine. Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Okay, so we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you 24 hours a day, 7 days a week. I am here for you. I am here for you. You need me, I'm here. Fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You tell them that I am here for you. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You know what it sounds like to me? Sour grapes. You see what no, don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. I've got stuff you wouldn't believe. Danger, sex, action, death, thrills, comedy, all here, all in the next 8 minutes. Can you believe it? You can't believe it. You can't believe it? It's unbelievable. You can't believe it because it's unbelievable. It's a miracle. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Look 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 at me. Bueno, el poema se llama Televisión, y me parecía la mejor forma de volveros desde el café a decir, look at me. No, bueno, la idea un poco también, la pregunta que yo me planteo al poneros este vídeo es, la institución cultural, llamémosle museo, ¿no es un poco así también? Es decir, no está como diciendo,
mira, tengo esta exposición, mírame, tengo esto, mira este cuadro por aquí está lo que quiero que veáis, tal. ¿No es un poco eso? Lo pongo como pregunta. Como segunda pregunta, ¿no tenemos un sistema educativo normalmente basado en esto? Ahora mismo estamos en ello, ¿no? Es decir, yo estoy aquí frente a vosotros, vosotros me estáis mirando, y además en un auditorio en el que todos podéis verme de manera perfecta, etcétera, etcétera. Tengo unos focos que me dan, es decir, esa idea del broadcast, ¿no? Esa idea de una persona habla y muchas escuchan, también está un poco en eso, ¿no? Pero yo lo pongo también en imágenes. La revolución tecnológica dentro de la educación habla, por ejemplo, de las pizarras digitales, ¿no? Y las pizarras digitales, que puede ser más o menos interactiva, que eso está bien, tienen una cosa que a mí me parece perversa, y es que el proyector, es decir, el sistema que nos permite poder hacer eso que estamos haciendo ahora, ¿no? Que yo tenga unas imágenes de fondo, está fijo, siempre mira hacia el mismo sitio. No podríamos darle la vuelta al proyector para proyectar sobre el suelo, o no podríamos darle la vuelta al proyector para proyectar sobre la otra pared del aula o sobre los cuerpos, ¿no? Es decir, de alguna manera esa idea la dejo un poco en la cabeza porque traigo aquí a la profesora Marina Garcés para lanzaros una frase y para lanzar una especie de advertencia. Quizás esto suene un poco snob, pero la advertencia creo que es que vivimos en una sociedad en la que nuestro mayor problema, nuestra mayor ignorancia, como dice ella, es la cantidad de conocimiento que tenemos. Es decir, es inabarcable la capacidad que tenemos ahora mismo en este momento, abriendo un teléfono, abriendo una conexión a Internet de cualquier tipo, encontrar millones de datos, millones de información, millones de textos, de vídeos, de audios, que no somos capaces de interpretar, que no somos capaces de digerir y que quizás no seamos capaces en un futuro de generar un discurso crítico en torno a toda esa información. Entonces, como advertencia, no quiero caer tampoco en la advertencia de que esta cuestión, que evidentemente parte de la idea de que durante mucho tiempo, desde que Internet lo tenemos encima de nuestras cabezas, planteamos el acceso como uno de los elementos muy favorables, no quiero caer tampoco en esta otra lógica, ¿no? Es decir, no quiero caer en una lógica tecnofílica versus tecnofobia, sino pienso que desde una situación puesta con los pies en la tierra en este momento, debería atender a una idea que el profesor Pizzitelli, uno de los expertos en esto del arte y de la educación y la tecnología, habla de el tecnorrealismo, ¿no? Es decir, saber que la tecnología es una herramienta, saber que ese tecnorrealismo en realidad es entender que la tecnología nos puede ayudar a mejorar la vida, pero que lo importante es mejorar la vida, no la tecnología, ¿no? Porque la tecnología está construida, la tecnología de cualquier tipo, los teléfonos móviles, las tablets, los ordenadores, están construidas exclusivamente para seguir siendo consumidas, ¿no? Es decir, no caigamos en esa lógica de que no hay ningún diseño tecnológico que se haya creado para perdurar en el tiempo. O quizás los antiguos sí, pero cada vez más la idea es la obsolescencia programada, que tu teléfono necesite cada vez más memorias para que puedas renovarlo, etcétera. Pues es una lógica de mercado pura y dura, ¿no? En la que todos caemos y yo el primero, que no quiero quitarme de ahí, ¿no? Evidentemente, esta realidad existe, la realidad de no educar en esa cuestión, y por eso nosotros desde ese planteamiento de análisis de la tecnología planteamos la idea de la educación expandida. La educación expandida la resumíamos en una frase muy sencilla de la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? ¿Cómo aplicar educación expandida dentro del museo? Es una conferencia que ya en un curso de verano organizado también por esta institución estuvimos hablando y trabajando, pues planteamos un poco la escuela o el muro del museo como ese lugar de salir o no de los lugares habituales donde se da ese espacio educativo, pues sacarlos a otros sitios, ¿no? Entonces, la educación expandida, en realidad, lo planteamos como otra idea que lanzo y que dejo encima de
de la mesa, que es la idea que plantea Jesús Martín Barbero, de pasar de una sociedad del conocimiento, pasar de una sociedad o de una ciudad educadora a una ciudad de saberes compartidos, ¿no? Es decir, la idea en la que los pares es importante, la idea en la que aprender con otros es más importante que simplemente tener capacidad o tener todas las competencias posibles hiperdesarrolladas, pero ser una especie de cosa completamente ajena a lo real, y que de alguna manera se resume también en esta idea que plantea un antiguo adagio de un viejo educador inglés, citado por Mario Kaplun, un libro que os recomiendo encarecidamente, que se llama Pedagogía de la Comunicación, que podéis encontrar en la red, en todas estas cosas que se pueden encontrar en la red. Que no digo que no sea importante lo de que se pueda encontrar muchas cosas, sino que es importante saber qué se encuentra, y que dice esta frase que a mí me parece sintomática, ¿no? O sea, sintomática porque si realmente la asumimos, muchas veces no lo estamos poniendo en valor. Por ejemplo, en este momento. Yo prácticamente no sé nada de vosotros, ni vosotras. Y tengo el poder ahora mismo, por el diseño de las charlas, que me consta que es un diseño bastante interactivo y que luego vamos a tener la oportunidad de hablar, y que no estoy intentando como hacer una crítica institucional por defecto, sino que creo que es un punto de partida, sobre todo cuando trabajáis o cuando trabajamos en ámbitos más informales de la educación. Creo que esto es fundamental, ¿no? La idea de que si quieres enseñar latín a Pedro, ante todo tienes que conocer a Pedro, y en segundo lugar, conocer latín, ¿no? Son como ideas, frases simples, que de alguna manera son las que nos ponen o se ponen en valor dentro de nuestra forma de trabajar. Bien, una de las cosas que hicimos en la educación expandida, en el proyecto de educación expandida, era plantear, o más que plantear, poner en un brete al conocimiento. En el sentido de, el principal problema que tenemos ahora mismo en la sociedad que se construye por el sistema educativo aprobado recientemente, que sinceramente espero que sea derogado y tal, es el que dice que nuestra ley dice en este momento, en España, que tenemos que educar para el mercado, ¿no? Es decir, tenemos que educar para tener futuros trabajadores y trabajadoras que generen una sociedad o que se integren en un mercado tal, y cada vez el sistema educativo se ha mercantilizado de una manera en la que esa cuestión está ahí. Cuando digo poner un brete al conocimiento es que, ¿qué pasa cuando preguntas estas dos cosas, ¿no? ¿Qué quieres aprender y qué puedes enseñar? Y cuando lo preguntas abiertamente en un espacio como este, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú no eres el dueño del conocimiento? ¿Qué pasa si no eres la persona que realmente lo sabe todo, y esa persona que lo sabe todo eres el que se lo tienes que, como planteaba Paulo Freire, ¿no?, de manera bancaria, embuchar en la persona que está aprendiendo, ¿no?, en el educando? Yo creo que estas dos preguntas que se plantean dentro del proyecto Banco Común de Conocimiento, al que invitamos a trabajar en Educación Expandida. Banco Común de Conocimiento es un proyecto del colectivo Platonic, que empieza en Barcelona en el año 2006, y que básicamente lo que abre son estas dos preguntas y pone en tela de juicio la cuestión de quién es el experto, o cuáles son los conocimientos que tenemos que validar, quién sabe qué y cómo podemos enseñar. Si habéis tenido tiempo para intentar responder estas dos preguntas en este tiempo que lleva puesta, para mí, en la experiencia que tengo con respecto a desarrollar este tipo de banco común de conocimientos, que lo he hecho en muchos contextos, ahora os cuento primero en el que lo hicimos, pero el principal problema con el que siempre nos hemos encontrado es responder a la pregunta de ¿qué puedes enseñar? ¿Qué quieres aprender? Más o menos, pues todo el mundo siempre dice, quizás quiera aprender un poco más de idiomas, o quizás quisiera aprender un poco más de algo concreto, algo técnico. Sí nos hemos como formado en esa idea de que necesitamos seguir aprendiendo cosas, ¿no? El aprendizaje a lo largo de toda la vida es importante y sabemos que es un proceso y que tal. Pero la pregunta ¿qué puedes enseñar? Genera mucho conflicto. ¿Puedo enseñar a hacer una tortilla?
Puedo enseñar a coser, puedo enseñar a ver un cuadro, puedo enseñar a entender la perspectiva clásica de la pintura del Renacimiento, puedo enseñar a pintar al óleo, puedo enseñar a hacer una videoinstalación, puedo enseñar a conectar un enchufe o a doblar un cable de manera correcta, puedo enseñar a utilizar una mesa de mezcla de sonido. Esos son como conocimientos muy diferentes entre sí, ¿no? Lo que está abriendo realmente esta pregunta es eso. Hacer la pregunta sobre si somos capaces de cambiar las lógicas de poder en torno al conocimiento, ¿no? El Banco Común de Conocimiento lo que hace es establecer una metodología en la que esto se pone en marcha en un espacio físico, bueno, lo de los colores no corresponden, pero básicamente verde son ofertas y rosa son demandas. Y esas ofertas y esas demandas se van poniendo en un espacio físico, se van ordenando, se van generando dinámicas de compartir el conocimiento en el que alguien pone, pues quiero aprender a piratear la Wii o quiero saber cómo liberar mi teléfono móvil porque he encontrado una compañía que me da una mejor tarifa pero no me deja liberarme el teléfono, ¿no? Es decir, todo ese tipo de conocimiento informal que de alguna manera todo el mundo estamos siempre dando o recibiendo, pero que dentro de la escuela parece que ahí no deberíamos darlo, ¿no? Es decir, que eso es un poco de la escuela o de las instituciones culturales o de... Aquí no se viene a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo interesante de todo esto es qué ocurre, digamos, este es el planteamiento que hace Platón y este es el planteamiento que hace el Banco Común de Conocimiento y nosotros le planteamos el siguiente reto. ¿Qué ocurre si esto lo llevamos a un centro escolar? ¿Qué ocurre si esto lo llevamos al aula? Pues en un proceso de prototipado, porque al final nunca puedes hacer cosas que duren en el tiempo, porque ni formas parte del sistema educativo, ni hay un presupuesto que lo permita y tal, pero desde un punto de vista del prototipado estuvimos durante 3 meses en un centro escolar y además en uno bastante concreto, que es el IES Antonio Domínguez Ortiz, en el Polígono Sur en Sevilla, que no sé si lo conocéis, pero... Si sois asiduos seguidores de un programa tan nefasto como Callejeros, es el típico que sale cuando hay violencia, drogas, etcétera, ¿vale? Perdonad por el zasca este que os he dado así sin necesidad alguna, pero se me escapa a veces porque... No, también un poco porque fue muy curioso como este proceso al final, una de las conclusiones, uno de los debates que realmente surgieron interesantes era cómo al introducir dinámicas en las que el alumnado podía terminar dándole clases, entre comillas, podría enseñar algo al profesorado, como pasó, ¿no? Que uno de los intercambios de conocimiento que se hicieron fue cómo limpiar el carburador de una moto. Decían al final, como conclusión, es que yo me he sentido que soy algo importante, ¿no? Es decir, me he sentido con un nivel de autoestima que normalmente cuando veo la televisión o cuando hablan de mi barrio o cuando hablan de nosotros, siempre hablan de que esto aquí la gente no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de hacer nada, tal, no sé qué. Entonces, como vosotros habéis venido, nos habéis dado algo, unas herramientas que nos permiten aumentar la autoestima, ¿no? Es decir, es usar el conocimiento, es usar la lógica del P2P, usar la lógica de entre pares para tener esa responsabilidad social que como se comentaba antes y para también desarrollar prácticas en las que lo importante es ese intercambio, ¿no? Es decir, lo importante se da entre humanos y no entre tecnología. El Banco Común de Conocimiento, ahora mismo si entráis, creo que su web es bancocomún.org, encontraréis cápsulas de vídeos, de aprendizajes de cómo hacer un micrófono, cómo hacer muchas cosas, pero lo importante no es tanto ese archivo, sino lo que se pone en tela de juicio cuando lo ponéis en marcha, ¿no? Nosotros de eso hicimos un documental que se llama La Escuela Expandida. Ese documental lo podéis encontrar en la red, está completamente libre y tal, y si alguien nos lo pide, os lo mandamos en DVD, tenemos algunas copias todavía en la oficina. Lo mandamos gratuitamente y tal, porque todo esto se hizo con dinero público y partimos de que hay que difundir esta cuestión, ¿no? Bien, partimos de una sociedad en la que realmente hay un gran flujo de información. Creemos o consideramos que el lugar que deberíamos ocupar es el tecnorrealismo. Aportamos una idea de la educación expandida y
pasamos a una herramienta de la educación expandida. Esto suena un poco como muy traído muy esquemático, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Para nosotros una de las herramientas clave, y por eso esa relación amor-odio con la tecnología e incluso con lo mediático, una de las herramientas claves que tenemos o que deberíamos poner en marcha a día de hoy en la escuela, y por tanto cuando hablamos de la escuela hablamos también de la institución cultural, los centros culturales y los museos, es la remezcla. Estamos en un museo que tiene patrimonio en dominio público, es decir, que tiene obras que forman parte del acervo de la ciudadanía, el del mundo, no sé ya, da igual los nacionalismos en este momento, es decir, forma parte de todo el mundo. Y esas obras en dominio público nos permiten, pues, plantear cuestiones como esta, en esta diapositiva, que hace Kirby Ferguson en un documental que está en la red, que se llama Everything is a Remix, en el que básicamente lo podéis encontrar en español con subtítulos fácilmente, en el que cuenta un poco que todo es remezcla, ¿no? Es decir, la herramienta que os planteamos de trabajo, un poco por hacer esa conclusión de no centrarme único y exclusivamente en contar proyectos, es la remezcla. La remezcla la entendemos como una herramienta de lectura, como una herramienta de escritura y como una herramienta de deslectura y como una herramienta de relectura, ¿vale? Es decir, crear, recrear, reutilizar, copiar, transformar y combinar, que es lo que plantea Kirby Ferguson, son pasos fundamentales o herramientas fundamentales para poder manejarnos con actitud crítica en ese mundo de información que a día de hoy vivimos, ¿no? Es decir, un poco como por dar la vuelta y por decir, ¿qué hacemos para ser críticos, según el planteamiento que nos hacía Marina Garcés en cuanto a la ignorancia, y qué hacemos para seguir siendo críticos, ¿no? Como decía, en ese texto que viene en el libro de Educación Expandida, que bueno, también lo podéis encontrar en nuestra web, en PDF y tal, que hacía Martín Barbero, probablemente uno de los padres o una de las personas más importantes dentro del ámbito de la educación mediática o del estudio y el análisis de la educación y de las mediaciones, habla de esta idea de que le hacían una pregunta, cuando vino a Sevilla le hacían una pregunta y era, desde la televisión pública le hacían una pregunta, pero ¿realmente en el futuro el profesorado va a tener sentido? Es decir, si tendemos a una sociedad en la que el autoaprendizaje cada vez está más puesto en boga, una sociedad en la que cada vez hay más videotutoriales de cualquier cosa, es decir, de tejer, de tal, en el que mirando un vídeo en YouTube podemos aprender muchas cosas, a cocinar y tal, todo este tipo. ¿Tiene sentido el profesorado en el futuro? Es decir, más allá como una pregunta distópica, si queréis. Y él decía, probablemente tenga sentido, siga teniendo sentido por una cosa muy importante. Es decir, sí, tiene mucho sentido. ¿Cuál? La capacidad de hacer preguntas. Al menos, de momento, no se está trabajando y esperemos que no se haga, o si se está trabajando en ámbitos militares, que es donde se desarrolla toda esta tecnología. No tenemos todavía tecnología con capacidad para hacer preguntas. Con lo cual, el profesorado lo que debería plantear como su función máxima es ser capaces de generar ciudadanía crítica, y esa ciudadanía crítica solo tiene sentido si es capaz de hacer preguntas, de cuestionarse sobre su propia existencia, sobre sus propios usos, sobre sus propias herramientas, sobre el conocimiento, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, para nosotros la remezcla es un elemento fundamental de hacer preguntas, porque para poder hacer una remezcla, es decir, para poder hacer algo como lo que hace cualquier disc jockey, o para hacer cosas como este vídeo de un activista del ámbito del copyright, que es... se me ha olvidado ahora mismo el nombre. Bueno, para poder hacer esto, realmente hay que saber o hay que tener un conocimiento, unas competencias, no solo técnicas, sino unas competencias de aprendizaje y del conocimiento bastante potentes. Es decir, hay que saber leer y realmente para poder remezclar hay que saber escribir eso que se está leyendo, ¿no? Es decir, es apelar al concepto de lectura comprensiva o apelar, en definitiva, a la lectura
que plantea muchas veces Freire, ¿no? De lectura del mundo, ¿no? No solo de aprender a mame, mismo, mu o babe, vivo, bu, ¿no? Lo que hace Nina Paley, que ya sí me he acordado el nombre, es irse a un museo de su ciudad, hace esta primera foto, ¿vale? Eso también parte de cuando en los museos se puede hacer fotos, que os recuerdo que hay veces, hay lugares donde todavía no se puede y antes que no se podía hacer. Nina Paley hace una foto y pide a todos sus amigos que hagan fotos a todas las esculturas, a todas las cosas que se encuentren en el museo, ¿no? Y a partir de ahí va reconstruyendo y va dándose cuenta de esa pregunta o sea, afirmación que hace al final, ¿no? De todas las obras creativas son derivadas. Es decir, todas las obras de arte, o no de arte, todas las obras en definitiva, han mirado obras anteriores y han mejorado, o han reutilizado, o han homenajeado, como queráis, ¿no? Evidentemente aquí entra un campo hipercomplejo de la situación actual, que lo que ha provocado Internet con respecto al uso no justo o injusto de obras ajenas y de materiales y tal, pero como estamos en el contexto educativo, creo que debemos olvidarnos de todo ese tipo de cuestiones porque la educación está dentro de las limitaciones o de las excepciones que se plantean en los convenios internacionales con respecto al uso de obras y siempre que tenga un fin educativo y sin ánimo de lucro y sea un uso justo, ¿no? Que viene de la tradición anglosajona, por un lado, y también de la tradición continental europea de cómo entender la ley de propiedad intelectual, no debemos tener problemas para usar o para remezclar o para combinar, para copiar y transformar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la remezcla puede ser ese lugar para hacer este tipo de cosas y luego desde el arte siempre se ha hecho, ¿no? Es decir, no sé si conocéis estas dos obras, probablemente esta os suene más, ¿no? Esta es la adaptación, por decirlo, la recombinación que hizo Marcel Duchamp, pieza o lugar o persona fundamental dentro del ámbito de la cultura contemporánea y que realmente en su ready-made, en este ready-made que hizo de la Mona Lisa, está ya planteando una de las claves de por qué tiene sentido o por qué puede tener sentido trabajar en esta lógica del apropiacionismo, de la reutilización de materiales, etcétera. Porque de alguna manera o sea, lo que planteo no es como que esto sea lo único, sino que pienso que dar espacio para que la gente se apropie del contenido cultural es un paso muy interesante o un lugar muy interesante desde el que trabajar en otro tipo de cosas, ¿no? Podría traeros ahora miles de ejemplos de remezcla de carácter más político o social, pero como tampoco tenía mucho tiempo y tampoco quería porque a mí me pasa como creo a los anteriores ponentes también, que me podría aquí pegar un buen rato hablando, así que intentando respetar un poco los tiempos y tal, me he limitado a solo una imagen, que para mí es como crucial o más que crucial, que habla de un momento muy concreto, el actual, pero que de alguna manera también refleja bien a qué nos estamos refiriendo de utilizar la remezcla o de reutilizar los materiales que nos pone en valor la cultura para construir y desarrollar otro tipo de mensajes, ¿no? Y es este.
apenas una semana, ¿no? París, 13 de noviembre, Raqqa, en Siria, 15 de noviembre, ¿no? Evidentemente esto es duro, sé que a lo mejor puede generar algún tipo de rechazo, pero para mí de alguna manera es un mensaje también de lo que decía, ¿no? Es decir, la persona que ha hecho esta imagen ha sido capaz de leer el momento desde una ideología, desde un momento, desde un lugar, no estoy intentando quitarle ningún tipo de peso a ese tipo de cuestiones, pero quiero que sí que entendáis que hay una serie de operaciones en las que evidentemente alguien hace esto, ¿no? Este es un primer mensaje, ¿no? En el que se mezclan y se confrontan no, sino en este caso se unen o se juxtaponen dos ideas, ¿no? El símbolo de la paz y un símbolo internacional para reconocer a París, que es la Torre Eiffel. Y alguien borra, le da la vuelta y pone bombas, ¿no? Bueno, es la situación en la que tenemos. A mí evidentemente no me deja esto... o sea, no quiero verlo desde la frialdad, me toca de lleno. O sea, me toca desde una actitud completamente pacifista y me toca también un poco en la idea de esa idea de la frase de latín, ¿no? De la frase del adagio del profesor inglés, ¿no? Realmente, ¿qué queremos construir? ¿Queremos construir una sociedad en la que la espiral de violencia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O queremos construir una ciudad en la que realmente este sea el símbolo que nos una, ¿no? Un poco esa es la reflexión que nosotros pensamos que desde lo mediático podemos entender como un punto de partida, y esto sí que engancho con el título de la ponencia, para ponernos a construir de manera colaborativa con todos estos procesos, con todas estas ideas de trabajo en red que nos hemos planteado anteriormente, a las que me sumo, por eso no las he repetido, construir una sociedad o una ciudad o un mundo en el que sea más vivible, ¿no? O sea, no siquiera ya no otra cosa, sino un mundo al menos que merezca la pena vivir, ¿no? Así que muchas gracias y dejo paso a que continúe.